Hola y bienvenidos. Hoy entramos en el corazón de una historia que está sacudiendo a la monarquía británica desde dentro. No es un anuncio oficial ni una ceremonia pública. Es algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más inquietante. Hablamos de un cambio de poder que muchos creen que ya ocurrió, aunque nadie lo haya proclamado en voz alta. Durante meses, algo extraño ha estado ocurriendo alrededor del rey Carlos III. Cancelaciones discretas, apariciones reducidas y decisiones que ya no pasan por los canales habituales han alimentado una ola de rumores que recorre Londres y se filtra hasta los pasillos del Palacio de Buckingham. Lo que antes eran simples susurros ahora se han convertido en una narrativa insistente. Una que apunta a una transferencia de poder anticipada hacia el príncipe Guillermo, heredero al trono. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir investigando y contando estas historias que otros prefieren callar. Según versiones atribuidas a fuentes cercanas al entorno real, el rey Carlos III habría tomado una decisión privada pero trascendental. No se trata de una abdicación formal ni de un anuncio constitucional, sino de un movimiento interno, estratégico, pensado para asegurar la continuidad de la corona en un momento especialmente delicado. La salud del monarca, nunca detallada oficialmente, ha sido objeto de especulación constante, y muchos observadores coinciden en que su menor presencia pública no es casual. En este contexto aparece una reunión reservada, celebrada lejos de cámaras y comunicados oficiales, en la que solo habrían participado asesores clave y el príncipe Guillermo. La ausencia de otras figuras relevantes, incluida la reina Camila, es uno de los elementos que más preguntas genera. Para los analistas de la realeza, ese detalle no es menor, porque rompe con la imagen de unidad que la Casa Real ha intentado proyectar desde la coronación. Lo que supuestamente se discutió en ese encuentro va más allá de simples preparativos futuros. Se habla de un acuerdo interno mediante el cual Guillermo comenzaría a asumir funciones ejecutivas de alto nivel, representando a la monarquía en decisiones críticas y actuando, en la práctica, como un soberano en funciones, aunque sin el título oficial. Un escenario inusual, incluso para una institución acostumbrada a moverse con siglos de tradición. Este posible giro no solo afecta el equilibrio del poder, también toca fibras emocionales profundas. El nombre de la princesa Diana sigue flotando como una sombra alargada sobre cada decisión importante. Para muchos británicos, Guillermo no es solo el heredero por derecho de sangre, sino el portador de un legado emocional que conecta directamente con el pueblo. Y esa percepción pública juega un papel crucial en todo lo que está ocurriendo. Pero si esta historia tiene un punto de máxima tensión, ese punto surge cuando la reina Camila entra en escena. Su reacción, descrita por algunas fuentes como intensa y cargada de frustración, marca el inicio de una grieta que ya no puede ocultarse fácilmente. Después de décadas esperando consolidar su lugar en la historia, descubrir que decisiones clave se toman sin su participación habría sido un golpe difícil de digerir. Lo que estamos viendo no es solo un conflicto personal, es el reflejo de una monarquía atrapada entre el pasado y el futuro. Entre un rey que busca proteger su legado, una reina que teme quedar relegada y un príncipe que, quizás antes de lo esperado, se ve empujado hacia el centro del poder. Y esto apenas es el comienzo de una historia mucho más profunda y reveladora. La tensión real comenzó a hacerse visible cuando los silencios sustituyeron a los comunicados oficiales. Dentro del palacio, los gestos pequeños empezaron a decir más que cualquier declaración pública. El rey Carlos III, que durante años había defendido la idea de un reinado activo y moderno, comenzó a ausentarse de compromisos clave que normalmente jamás habría delegado. Para el público eran simples ajustes de agenda, pero para quienes conocen el funcionamiento interno de la corona,
Esas ausencias encendieron todas las alarmas. Fuentes cercanas al entorno real describen un ambiente sombrío en las residencias oficiales. Carlos aparecía más delgado, más cansado, menos dispuesto a prolongar reuniones o participar en debates estratégicos. Aunque nunca se habló de una enfermedad concreta, la reiteración de cancelaciones alimentó la sensación de que algo serio estaba ocurriendo. No se trataba de un descanso temporal, sino de una retirada progresiva, cuidadosamente administrada. Fue en ese contexto cuando se organizó una reunión que muchos califican como decisiva. No hubo anuncios, ni fotografías, ni filtraciones inmediatas. Se celebró en un espacio reservado para decisiones de máxima confidencialidad, lejos de los salones habituales y con un acceso estrictamente limitado. Solo asesores de máxima confianza y el príncipe Guillermo habrían estado presentes. La ausencia de la reina Camila no fue casual, sino una señal clara de que la conversación iba más allá de lo ceremonial. Durante ese encuentro, según los testimonios recopilados, el rey habría dejado claro que el futuro de la monarquía no podía esperar. El país atravesaba una etapa de incertidumbre social y política, y la institución necesitaba estabilidad, continuidad y una figura capaz de conectar con la población. Guillermo encajaba perfectamente en ese perfil, joven, disciplinado, respetado por las Fuerzas Armadas y respaldado por una imagen pública sólida. Representaba la transición ideal. Lo más impactante no fue solo la intención, sino la forma. Se habla de un documento interno de protocolo, no destinado al público ni al Parlamento, mediante el cual se redefinían las funciones ejecutivas dentro de la Casa Real. Guillermo no sería proclamado rey, pero asumiría responsabilidades que tradicionalmente solo recaen en el soberano. En la práctica, se convertía en la voz activa de la monarquía, un rey en funciones sin corona. Este tipo de movimiento es extremadamente inusual. La tradición británica establece que el poder se transfiere automáticamente tras la muerte del monarca o su abdicación formal. Saltarse ese proceso, aunque sea de manera informal, supone un terremoto institucional. Para algunos expertos, esta decisión revela la urgencia de Carlos por asegurar su legado antes de que las circunstancias lo obliguen a hacerlo de manera precipitada. Mientras tanto, Guillermo habría reaccionado con una mezcla de sorpresa y peso emocional. Durante años se preparó para el trono bajo la premisa de que aún faltaban décadas. De repente, la responsabilidad se adelantaba, y con ella, la presión de liderar sin el respaldo simbólico de una coronación. No era una ambición cumplida, era una carga anticipada. Y mientras estas decisiones se tomaban en silencio, alguien más estaba a punto de descubrir que su lugar dentro de la estructura real estaba siendo redefinido sin previo aviso. La reina Camila, ajena a la reunión y a sus conclusiones, comenzaba a percibir que algo se movía a sus espaldas. La exclusión no solo era política, era profundamente personal. Y esa sensación sería el detonante de una reacción que sacudiría aún más los cimientos de la monarquía. El descubrimiento llegó de la peor manera posible. No fue una conversación directa ni una explicación calmada, sino un comentario casual. Una referencia hecha por alguien que no sabía que la reina Camila había sido excluida deliberadamente. En ese instante, todas las piezas encajaron. La reunión secreta, las ausencias, el nuevo protagonismo del príncipe Guillermo. Para Camila, no fue solo una sorpresa, fue una humillación. Esa misma noche, según relatan personas del entorno del palacio, Camila confrontó al rey Carlos III en privado. No hubo rodeos ni cortesías, la reacción fue inmediata y cargada de tensión. Ella interpretó la exclusión como un mensaje inequívoco. Su influencia estaba siendo recortada, su papel reducido a una figura ceremonial sin voz real en las decisiones que definirían el futuro de la corona. Después de décadas esperando consolidar su posición,
Aquella revelación cayó como un golpe. La respuesta de Carlos, descrita como fría y definitiva, no hizo más que profundizar la herida. No hubo disculpas ni explicaciones extensas, solo la afirmación de que la decisión era necesaria. Para Camila, esas palabras confirmaron lo que más temía: el poder se estaba moviendo sin ella y no había marcha atrás. El silencio que siguió a esa conversación fue más elocuente que cualquier discusión. Durante los días posteriores, el ambiente en las residencias reales se volvió irrespirable. El personal notó cambios inmediatos: apariciones canceladas, desayunos separados y una distancia evidente entre el rey y la reina. Camila evitó ciertos actos públicos y, cuando apareció, su sonrisa parecía forzada, cuidadosamente ensayada para las cámaras. Detrás de esa fachada, la tensión crecía sin control. Para comprender la magnitud de su reacción, hay que entender el largo camino que Camila recorrió hasta llegar al trono. Durante años fue una figura polémica, cuestionada y comparada constantemente con la princesa Diana. Su ascenso a reina consorte no fue un regalo, fue el resultado de décadas de paciencia, rehabilitación de imagen y resistencia mediática. En su mente, ese título no debía ser solo simbólico, debía traducirse en influencia real. Camila había comenzado a asumir más responsabilidades, participando en encuentros de alto nivel y acompañando a Carlos en decisiones estratégicas. Creía estar construyendo un rol activo, una forma de poder discreto pero efectivo. Por eso, descubrir que la decisión más importante de todas se tomó sin su conocimiento se sintió como una traición personal. La frustración pronto se transformó en ira. En privado, Camila empezó a buscar culpables. Algunos aseguran que expresó su descontento señalando directamente al príncipe Guillermo, insinuando que había acelerado el proceso para asegurar su ascenso. Otros afirman que incluso mencionó a Catalina, viendo en ella una figura que encarnaba todo lo que Camila nunca pudo ser ante los ojos del público. El nombre de Diana volvió a aparecer, como un fantasma imposible de ignorar. Para Camila, resultaba insoportable pensar que, incluso después de tantos años, la memoria de la princesa seguía influyendo en las decisiones más importantes de la monarquía. La sensación de competir con una figura ausente, pero eternamente presente, avivó aún más su resentimiento. Mientras tanto, el príncipe Guillermo permanecía en silencio. No hizo declaraciones ni gestos públicos que confirmaran o desmintieran los rumores. Esa discreción, lejos de calmar la situación, aumentó la tensión. Para Camila, el silencio era una confirmación implícita de que el poder ya había cambiado de manos, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Lo que había comenzado como una decisión estratégica se transformó rápidamente en un conflicto emocional profundo. La monarquía ya no enfrentaba solo un problema de sucesión, sino una fractura interna que amenazaba con hacerse visible ante el mundo. Y en medio de esa tormenta, una figura clave comenzaba a ganar fuerza en silencio, preparándose para un papel que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Mientras la tensión crecía alrededor de Camila, el foco comenzaba a desplazarse silenciosamente hacia el príncipe Guillermo. Lejos de buscar protagonismo, él empezó a asumir nuevas responsabilidades con una discreción calculada. No hubo anuncios oficiales ni comunicados grandilocuentes. Solo movimientos sutiles que para los observadores atentos resultaban imposibles de ignorar. Reuniones privadas con altos funcionarios, encuentros cerrados con líderes institucionales y visitas que no figuraban en la agenda pública empezaron a marcar su rutina. Guillermo no estaba exhibiendo poder, lo estaba ejercitando. Cada paso parecía diseñado para evitar cualquier percepción de ambición personal. Su actitud era medida, casi austera, consciente de que cualquier gesto mal interpretado podría provocar una reacción negativa. Sabía que estaba caminando sobre una línea extremadamente fina,
preparándose para liderar sin desafiar abiertamente la autoridad de su padre. En este proceso, la figura de Catalina comenzó a cobrar un peso cada vez más evidente. A diferencia de Camila, ella no reaccionó con ansiedad ni con necesidad de afirmación pública. Su enfoque fue silencioso y estratégico. Desde hacía años había estudiado el funcionamiento interno de la institución, comprendiendo que en la monarquía el verdadero poder rara vez se ejerce a la vista de todos. Catalina empezó a reforzar vínculos con fundaciones clave, asesores de confianza y figuras influyentes dentro y fuera del país. Su presencia en reuniones de alto nivel, antes reservadas casi exclusivamente al rey, aumentó de forma progresiva. No se trataba de una ruptura brusca, sino de una transición cuidadosamente construida. Para muchos dentro del palacio, era evidente que ella estaba asumiendo el rol de futura reina mucho antes de que el título se hiciera oficial. La comparación con Diana era inevitable, pero esta vez con un matiz distinto. Catalina no imitaba a la princesa del pasado, aprendía de su legado. Observaba lo que había funcionado, pero también lo que había generado conflictos. Su estilo era más contenido, más firme, menos impulsivo. Esa combinación comenzó a generar una sensación de estabilidad que contrastaba fuertemente con el clima de tensión que rodeaba a Camila. El público empezó a percibir ese cambio. Sin grandes campañas mediáticas, la imagen de Guillermo y Catalina se consolidaba como la de una pareja preparada, cercana y confiable. Cada aparición pública reforzaba la idea de continuidad y renovación al mismo tiempo. Mientras el rey Carlos parecía cada vez más distante y la reina Camila luchaba por mantener su relevancia. Ellos avanzaban con una calma que resultaba casi desconcertante. Dentro del palacio, algunos empleados comenzaron a hablar de una nueva dinámica. Las decisiones pasaban cada vez más por el círculo de Guillermo, y Catalina era vista como su principal apoyo y consejera. No levantaba la voz, no imponía órdenes, pero su influencia era clara. Sabía cuándo hablar y, sobre todo, cuándo guardar silencio. Este ascenso silencioso no pasó desapercibido para Camila. Ver cómo Catalina ocupaba espacios que ella había esperado durante años fue un golpe adicional. La sensación de ser desplazada no solo por una decisión política, sino por una nueva generación que contaba con el respaldo popular, intensificó su frustración. La guerra ya no era solo interna, empezaba a reflejarse en gestos, miradas y protocolos aparentemente menores, pero cargados de significado. Así, la monarquía entraba en una fase crítica. Dos visiones, dos estilos y dos formas de entender el poder coexistían bajo el mismo techo. Mientras unos avanzaban en silencio hacia el futuro, otros luchaban por no quedar atrapados en el pasado. Y con cada día que pasaba, el equilibrio se inclinaba un poco más hacia quienes habían aprendido que, en la realeza, la paciencia puede ser la forma más poderosa de autoridad. El conflicto dejó de ser solo una cuestión privada cuando los gestos comenzaron a filtrarse al espacio público. Protocolos que antes pasaban desapercibidos empezaron a ser analizados con lupa. La disposición de los asientos en banquetes oficiales, el orden de llegada a los eventos y la cercanía con figuras políticas clave se transformaron en señales de una lucha silenciosa por la relevancia. Para quienes siguen de cerca a la monarquía, cada detalle contaba una historia que ya no podía ocultarse. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante un banquete de estado reciente. La ubicación de los invitados no fue casual. Catalina apareció sentada junto a figuras de máxima relevancia diplomática, mientras Camila quedó relegada a una posición menos visible. Oficialmente se habló de logística y protocolo, pero dentro del palacio muchos interpretaron el gesto como una declaración clara. El poder simbólico se estaba desplazando y Camila lo entendió de inmediato. La reacción no tardó en manifestarse. Según relatos internos, Camila expresó su indignación ante miembros del personal,
convencida de que estaba siendo apartada de forma deliberada. Para ella, no era una simple cuestión de etiqueta, era la confirmación de que su influencia se estaba erosionando frente a una figura que representaba el futuro de la corona. La frustración acumulada durante años comenzaba a desbordarse. Mientras tanto, Guillermo y Catalina mantuvieron una actitud imperturbable. No respondieron a rumores ni a interpretaciones mediáticas. Continuaron con su agenda, enfocándose en actividades que reforzaban su conexión con la población, visitas a hospitales, encuentros con veteranos y proyectos comunitarios se convirtieron en su carta de presentación. No buscaban confrontar, buscaban consolidar. La opinión pública empezó a inclinarse con claridad. Encuestas y análisis de medios reflejaron un aumento sostenido en el respaldo hacia el príncipe y la princesa de Gales. La gente veía en ellos una imagen de estabilidad y cercanía que contrastaba con el clima de tensión que rodeaba a la reina Camila. Sin necesidad de discursos, el sentimiento popular estaba tomando partido. Camila intentó recuperar terreno mediante apariciones públicas cuidadosamente planificadas. Sonrisas, actos benéficos y entrevistas breves formaban parte de una estrategia para reafirmar su lugar. Sin embargo, el impacto fue limitado. La atención mediática ya no respondía con la misma intensidad. Cada gesto parecía llegar tarde, como un intento de mantener una posición que se desvanecía lentamente. Dentro del palacio, la atmósfera se volvió aún más compleja. Los asesores se encontraban divididos, conscientes de que cualquier movimiento podía inclinar definitivamente la balanza. Algunos veían en Guillermo y Catalina la única vía para preservar la relevancia de la monarquía en un mundo cambiante. Otros temían que la fractura interna se hiciera demasiado evidente, dañando la imagen de la institución. En medio de este escenario, el rey Carlos III parecía cada vez más aislado. Sus decisiones, aunque firmes, lo alejaron de quienes habían sido su apoyo más cercano. Eligió asegurar el futuro de la corona, a una costa de su estabilidad personal. Ese sacrificio, silencioso y profundamente humano, añadía una capa más de complejidad a una historia que estaba lejos de resolverse. La monarquía se encontraba en un punto de no retorno. El poder simbólico ya había cambiado, aunque la corona siguiera sobre la misma cabeza. Y mientras Camila luchaba por no quedar relegada, el país comenzaba a aceptar una realidad distinta. El futuro ya no era una promesa lejana, estaba tomando forma ante los ojos de todos. El desenlace de esta historia no llegó con un anuncio oficial ni con una ceremonia solemne. Llegó a través de una sensación colectiva, una percepción que comenzó a instalarse tanto dentro como fuera del palacio. Aunque el rey Carlos III seguía ocupando el trono, muchos empezaron a sentir que ya no representaba el futuro de la monarquía, sino un puente entre dos eras. Esa percepción, una vez asentada, resultó imposible de revertir. Carlos, cada vez más distante, comenzó a retirarse de manera gradual. Pasó más tiempo en residencias privadas. Redujo su exposición pública y delegó funciones con mayor frecuencia. Para algunos, era una estrategia consciente, una forma de permitir que la transición ocurriera sin provocar un choque frontal con la tradición. Para otros, era la señal de un hombre cansado, atrapado entre el amor personal y la responsabilidad histórica. La reina Camila, por su parte, quedó en una posición incómoda. Conservaba el título, pero había perdido el centro del escenario. Su reacción inicial, marcada por la ira y la frustración, dio paso a un esfuerzo por mantener la compostura. En público seguía cumpliendo con su agenda, pero el entusiasmo había desaparecido. La sensación de haber sido desplazada no solo por una decisión política, sino por el sentir popular, era imposible de ignorar. Mientras tanto, el ascenso de Guillermo y Catalina se consolidaba sin necesidad de proclamaciones.
Encuestas reflejaban un respaldo masivo a la idea de verlos liderar la monarquía en un futuro cercano. La gente ya no hablaba en términos hipotéticos. Hablaba como si el cambio fuera inevitable. En visitas oficiales, multitudes los recibían con un entusiasmo que recordaba a otras épocas, evocando un vínculo emocional profundo con la figura de Diana. Catalina, en particular, se convirtió en un símbolo de esa nueva etapa. Su serenidad, su cercanía y su firmeza silenciosa contrastaban con la tensión que rodeaba a Camila. No necesitó imponerse. Simplemente ocupó el espacio que el público estaba dispuesto a darle. Su influencia crecía no por ambición visible, sino por confianza ganada paso a paso. Dentro del Parlamento y de los círculos de poder, comenzaron a surgir conversaciones informales. Nadie hablaba abiertamente de acelerar una transferencia oficial, pero la idea flotaba en el ambiente. Si la salud del rey continuaba deteriorándose o si la presión social aumentaba, el escenario podría cambiar más rápido de lo previsto. La monarquía, una institución famosa por su resistencia al cambio, se encontraba frente a una transformación silenciosa. Al final, esta historia no trata solo de títulos o protocolos, habla de legado, de percepción y de la relación entre la corona y el pueblo. Carlos tomó una decisión que, aunque dolorosa en lo personal, buscaba asegurar la continuidad de la institución. Camila pagó el precio de un cambio que nunca controló. Guillermo y Catalina emergieron como la representación de un futuro que muchos ya aceptan como inevitable. La corona puede seguir en la cabeza del rey, pero el peso simbólico ya se ha desplazado. En los corazones de millones, el relevo ocurrió sin necesidad de palabras oficiales. Y así, mientras una era se desvanece lentamente, otra avanza con paso firme, redefiniendo lo que significa realmente gobernar en el siglo XXI.